Buen día, doctora. Buen día, compañeros. Les voy a hablar del reglamento para gestión de residuos sólidos. Título primero, disposiciones generales. En su capítulo 1, lleva por título del objeto y ámbito de aplicación, que va del artículo 1 al artículo 8, donde el reglamento es referido a los residuos sólidos y cómo afecta al medio ambiente como a la salud. También se establece un régimen de carácter obligatorio que deberá ser cumplido por cualquier persona natural, colectiva, pública o privada. Fomenta el aprovechamiento de los mismos y también los sistemas de gestión de residuos sólidos deberán sujetarse a las previsiones del reglamento. En el capítulo 2 nos habla de las siglas y definiciones, donde abarca todo el artículo 9. Las siglas más importantes son Ley del Medio Ambiente número 1333 del 27 de abril de 1992. La MSDMA es el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. La SNRNMA es la Secretaría Nacional de Recursos Naturales y Medio Ambiente. La SSMA es la Subsecretaría de Medio Ambiente. El título 2 del Marco Constitucional. Capítulo 1 del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, que va del artículo 10 al artículo 11. Es el encargado de la formulación, definición y cumplimiento de las políticas. También en este capítulo veremos las funciones, las atribuciones y competencias de la MDSMA. En el capítulo 2 nos habla de la autoridad a nivel departamental, que va del artículo 12, donde nos va a hablar de las menciones a las atribuciones y función de las prefecturas. En el capítulo 3 nos habla de los gobiernos municipales. Esto en el artículo 13, donde nos va a mencionar las condiciones para el ejercicio de sus atribuciones y competencias en materia de gestión de residuos sólidos y su relación con el medio ambiente. En el capítulo 4 nos habla de los organismos sectoriales competentes. Esto en el artículo 14. Serán reconocidos en la legislación vigente y participarán en coordinación con el MDSMA y las prefecturas en la gestión de residuos sólidos. En el capítulo 5 nos habla de los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Esto está en el artículo 15 y 16. En cuanto a los derechos, en lo referente a gestión de residuos sólidos, el ciudadano tiene sus derechos, por ejemplo, recibir servicio de aseo urbano, presentar iniciativas para mejorar el aseo y también otros. Entre sus obligaciones tiene, por ejemplo, manejo adecuado de residuos sólidos, pago por el servicio y denunciar los hechos que constituyan un delito. En el título 3 tenemos lo que es los procedimientos administrativos. En el primer capítulo nos habla de la organización y competencia municipal, en los artículos 17 al 22, donde el contrato de personal está realizado por la alcaldía. También va a realizar contratos a base de acuerdos establecidos por ley. También cada alcaldía debe contar con una entidad encargada para los residuos sólidos. El gobierno reglamenta el funcionamiento de empresas de limpieza de edificios. En su segundo capítulo nos habla de los costos y recaudaciones. Esto va del artículo 23 al 27, donde el pago por el servicio de aseo es de acuerdo a la economía ciudadana, donde también un 2% va para la educación de gestión de residuos sólidos. Las alcaldías cobran y también van a ser las que contraten el personal. También nos va a hablar sobre el gobierno, cómo busca recursos para que apoyen el presupuesto del servicio de aseo urbano. En el título 4 de los procedimientos técnicos, capítulo 1 y capítulo 2 de la planificación, como también de la generación de residuos sólidos, encontrados en el artículo 28 al 33, nos indican el Ministerio de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, en conjunto con la unidad territorial, lo que son los municipios a nivel departamental, se encargarán de realizar un plan de gestión. En esto realizarán talleres para que las personas tengan un buen uso de lo que son estos residuos sólidos. Como bien sabemos, los residuos sólidos son materiales que pueden ser reutilizados como también no. Abarcando ese punto tenemos lo que son los aprovechables y no aprovechables.
En los aprovechables contamos con lo que son los vidrios, como también plásticos, fierros u otros materiales. Los que son los no aprovechables se ven lo que son los residuos peligrosos. En este caso, estos residuos peligrosos se dividen en lo que son residuos tóxicos, corrosivos, explosivos, inflamables, infecciosos o reactivos. Eh, en este caso podemos ver el caso de las baterías, que son muy peligrosos, que pueden dañar el medio ambiente. Ahora, los generadores de residuos sólidos, en este caso nosotros, debemos mantener nuestros residuos mucho mejor si es clasificado por peligrosos y no peligrosos en contenedores. Una vez que nosotros lo reciclemos esos residuos, podemos mandarlo a lo que son los carros recolectores de estos mismos. Y estos mismos no pueden recoger lo que son residuos peligrosos. En el capítulo 3 y el capítulo 4 del almacenamiento, como también del barrido de áreas públicas, nos habla de lo que son los contenedores, donde estos no deben sobrepasar la capacidad calculada para un determinado lugar. Estos mismos deben ser impermeables, como también deben ser revisados cada cierto tiempo. Y con eso tener un respectivo mantenimiento de los mismos. Como también en el barrido de áreas públicas, esto se puede realizar de forma manual como también de forma mecánica, pero los trabajadores deben contar con el material necesario para realizar este tipo de trabajos. Nos referimos con lo que son los cascos, overoles, guantes, botas, como también barbijos. Ahora, si este trabajador está trabajando en espacio nocturno, estos deben contar con un uniforme reflejante para evitar cualquier tipo de accidente, ¿no? Ahora, basándonos un poco en lo que es después de la cuarentena, se, se dotó un nuevo tipo de material, los cuales eran, si más no me equivoco, en lo que es el pueblo de Ixiamas, del departamento de La Paz, se dotó a los trabajadores overoles impermeables, los cuales también se les dio un taller para el buen uso de estos, donde las personas deben quitarse el material impermeable siempre y cuando sin tocar la parte del cuerpo donde no haya tenido este material. Una vez haciendo uso de eso, se procedió a lo que es mandar a sus trabajadores a sus respectivas áreas de trabajo, pero ya con estos materiales y con la respectiva seguridad, porque como bien sabemos es muy diferente, o era muy diferente antes de la cuarentena y ahora después de la cuarentena, que por el peligro del COVID ya se busca un poco más de seguridad en los trabajadores. En el capítulo 5 y el capítulo 6 de la recolección y el transporte, nos habla sobre en caso de que el municipio contrate a una empresa recolectora de residuos sólidos, esa debe regirse a la normativa otorgada por el municipio del cual le haya contratado. En este caso, el transporte recolector de residuos sólidos procederá a hacer la recolección de los mismos, pero siempre evitando recoger residuos peligrosos, que estos pueden ocasionar problemas en el medio ambiente o en el lugar donde se va a disponer para el vaciado de estos mismos, ¿no? Como también con respecto al transporte, el chofer debe estar capacitado para los cambios climáticos. En este caso, si hay una demasiada calor,
y de un momento a otro cambia lo que es demasiado frío o demasiado lluvioso, perdón, el transportista debe estar capacitado para que el transporte recolector de residuos sólidos no se vea afectado en uno de esos lugares, ¿no? Que no se plante o cosas así. Ahora bien, el carro recolector debe contar con los mecanismos suficientes para que para hacer una buena recolección de estos mismos, como también los trabajadores los cuales vayan acompañando al carro recolector tengan el material necesario como también su respectiva higiene. Estos transportes circularán a nivel nacional, solo a nivel nacional, y como también estos transportes varían de acuerdo al lugar donde se encuentran. En el caso de estas ciudades contamos con lo que son esos transportes que al mismo tiempo de recoger lo compactan, ¿no? Lo compactan en la misma maquinaria, todo lo que son los residuos sólidos. En el caso de poblaciones pequeñas se utilizan lo que son pequeñas volquetas que, bueno, no son como en estos lugares, ¿no? Como en las ciudades. Esas son las diferencias en cuanto a las ciudades y las poblaciones. En el capítulo 7 y el capítulo 8 de las estaciones de transferencia, como también las plantas de tratamiento, nos hablan de que para la construcción de las mismas se debe hacer una encuesta con la población para ver si estas serán o no construidas. Como también se debe consultar con el municipio. Una vez hecho esto, el municipio te dará el lugar para que puedas realizar la construcción de este mismo, ¿no? De estas plantas de tratamiento y estaciones de transferencia. Lo realizaré siempre y cuando hagas un relevamiento topográfico, y estas mismas deben contar con oficinas, como también estacionamientos para los carros recolectores de residuos sólidos, mecanismos de carga, descarga, recolección, separación, lavado, como también empaquetado de estos mismos residuos sólidos, como también sistemas sanitarios. Esto se puede ver en lo que son, más que todo, a nivel internacional, en otros países, porque en la mayoría de los departamentos de Bolivia, lo que se ve es que los residuos sólidos se encuentran al aire libre, eh, realizando una contaminación ambiental. Esto se ven, como lo dije más antes, en varias partes de lo que son los departamentos de Bolivia. Ahora, en este caso, los otros países utilizan estos residuos sólidos como materia prima. En este caso, como tienen un mecanismo más avanzado que nosotros, los reutilizan para volverlos un diferente producto al que era antes. Esto reutilizando los residuos sólidos que se pudieron recuperar. Prosiguiendo con el capítulo 9 de la disposición del final de residuos sólidos. Estos solo se debe realizar siempre y cuando tenga lo que es el diseño de un relleno sanitario, donde solo los residuos que no logren ser reutilizables o reutilizados van a ser depositados en los mismos y no podrán ser retirados una vez ingresados a lo que son los rellenos sanitarios. Pero sí se podrá retirar siempre y cuando tenga un documento otorgado por el municipio para que pueda retirar ese residuo sólido, ¿no? Como también el municipio, en conjunto con lo que es el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, como también la unidad territorial, estarán encargados de verificar si hay lugares clandestinos, como también lugares que ya hayan sido abandonados, me refiero a los rellenos sanitarios, para poder volver a reutilizar o para ver en cuánto tiempo podrán volver a reutilizar ese lugar. En caso de que una persona realice un relleno sanitario para lo que es el vaciado de residuos sólidos,
deberá consultar con el municipio. En caso de que esta persona no consulte con el municipio, el lugar será considerado como un relleno sanitario clandestino. Si el municipio se entera del mismo, este procederá inmediatamente a lo que es clausurar el lugar. Y como dije, el Ministerio de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, en conjunto con el municipio, deben realizar una especie de talonario donde se encuentren todos los lugares clandestinos, lugares ya abandonados, para ver si se podrá reutilizar ese lugar, en cuánto tiempo se podrá volver a reutilizar este relleno. Título 5 del Reglamento para la Gestión de Residuos Sólidos. Este título 5 nos habla acerca de las prohibiciones, infracciones y sanciones administrativas, donde tenemos el capítulo 1 que nos abarca justamente sobre las prohibiciones y el mismo que se basa en el artículo 91, el mismo que nos indica nuevamente que son prohibiciones las siguientes: arrojar o abandonar residuos sólidos de cualquier especie en áreas públicas, quebradas, cuerpos y cursos de agua, y en general en sitios no autorizados. Es así que nosotros entendemos que está prohibido, según este reglamento, depositar excretas en cualquier área pública, así también abandonar en áreas públicas animales muertos o residuos y sustancias peligrosas para la salud pública. Así también está prohibido quemar residuos sólidos, extraer sin la medida sanitaria y la autorización pertinente los residuos sólidos de los contenedores instalados en la vía pública. Así también está prohibido todo acto u omisión que dificulte o impide el aseo de las áreas públicas o la prestación del servicio. También tenemos que está prohibido establecer botaderos o fomentar su existencia. Y finalmente también nos refieren que está prohibido almacenar residuos a cielo abierto en áreas no autorizadas. Bien, prosiguiendo tenemos el capítulo 2, que el mismo se refiere a las infracciones, donde el mismo se basa respecto al artículo 92, que nos indica que según lo dispuesto por el título 11, capítulos 1, 2 y 3 de la ley y por el Reglamento General de Gestión Ambiental, además de la contravención a las prohibiciones señaladas en el capítulo precedente, se establece que habrá infracción cuando los generadores de residuos sólidos rechacen sin motivo justificado ponerlos a disposición de los servicios de limpieza y recolección. Así también habrá infracción cuando se constituyan depósitos o botaderos clandestinos. Asimismo también cuando las industrias inviertan sus residuos sólidos en lugares no autorizados. De la misma forma, cuando se incumpla otras reglamentaciones o normas ambientales aplicables a residuos sólidos. Y finalmente, habrá infracción cuando se incumple el pago de la tasa de aseo como a prestación al servicio recibido. Título sexto. Tenemos que en este título sexto solo compone de un capítulo 1, el cual trata de las disposiciones transitorias, las mismas que se basan en los artículos 96 al artículo 110, donde podemos destacar que nos habla acerca de los residuos hospitalarios peligrosos, mataderos y animales muertos, donde consideramos su forma de recolección, los parámetros de almacenamiento, de transporte, así también de la disposición final y el aseo de los trabajadores y las herramientas en las industrias. Es lo que podemos destacar de este capítulo 6. Así también un último acápite que podemos también resaltar es acerca de los residuos hospitalarios de característica radiactiva,
que quedan pues totalmente excluidos del ámbito de este reglamento, debiendo ser manejados y eliminados conforme a lo establecido por el organismo sectorial competente. Bueno, continuando con lo expuesto por mis compañeros, yo les presentaré algunos ejemplos. La intervención que tiene un ingeniero civil con el manejo de los residuos sólidos. En específico tomaré el ejemplo de la construcción de un relleno sanitario y lo asimilaré con el relleno sanitario de Villingenio. El relleno sanitario es considerado como un método para la disposición final de los residuos sólidos en el suelo, mediante técnicas constructivas que confinan los residuos en la menor área posible, compactándolas para reducir su volumen y luego cubrirlos con una capa de tierra. Con esto se busca reducir los impactos ambientales y sanitarios en la disposición final de los residuos. Al realizar el diseño de un relleno sanitario, sigue la ejecución del proyecto. Para un buen diseño no es suficiente si no existe la voluntad político-administrativa para destinar los recursos necesarios a fin de que sea ejecutado debidamente. La buena construcción de un relleno sanitario es de vital importancia en la comparación con las otras obras públicas debido a la duración de su ejecución y el permanente mantenimiento que se requiere para planificar la construcción. Como se puede apreciar en la imagen, se puede ver que estos son todos los pasos o todas las obras que tienen que estar construidas en un relleno sanitario. El relleno sanitario de Villingenio. En la ciudad del Alto, diariamente se recogen entre 600 a 800 toneladas de residuos sólidos de los 14 distritos que componen esta urbe. Estos residuos pueden ser domiciliarios, industriales, entre otros, que requieren de procedimientos específicos para su tratamiento y disposición final. En la presente ley, el capítulo 3 tiene como título Gestión operativa de residuos. Vamos a ver algunas secciones que me parecieron interesantes. La sección 1 nos habla de las etapas de gestión operativa de los residuos. El artículo 26 en su parágrafo 1 nos describe la gestión operativa de los residuos sólidos domiciliarios y otros residuos asimilables. Contienen varias etapas, como ser la de separación, almacenamiento, recolección, transporte, transferencia, tratamiento y disposición final. La separación se debe realizar en los domicilios, fábricas, negocios, etc. Pero la realidad es que son pocos que lo hacen. Nosotros deberíamos ser parte de ellos, realizar la separación en nuestras casas, pero yo la verdad no lo hago tampoco. El almacenamiento nos habla de tener un espacio específicamente para los residuos sólidos en nuestros hogares. Por ejemplo, en el artículo 27 nos explica de una forma más detallada esto. La recolección es donde interviene la empresa Colina, SRL. Es la encargada del recojo de los desechos sólidos para la ciudad del Alto. El transporte son los camiones encargados de realizar el acopio y luego llevarlo al relleno sanitario. El tratamiento es realizado hasta la fecha no de forma industrial, son personas quienes realizan este reciclaje. Por ejemplo, se pudo observar en el en el relleno sanitario de Villingenio que hay personas que aún estando sin resguardo de seguridad para su salud siguen entrando a las celdas para realizar el reciclado o el reciclaje de varios materiales que se pueda reusar. Y todo esto es porque aún no tenemos un relleno sanitario que esté industrializado.
La disposición final de estos residuos se lleva a cabo a través del relleno sanitario. En nuestro caso es del Villaingenio. En el parágrafo 2 nos habla de que en cada etapa se debe implementar medidas preventivas, esto para reducir el impacto ambiental y preservar la salud. En el parágrafo 3 nos describe de 3 tipos de residuos: los no peligrosos, especiales y los peligrosos. Como un ejemplo de los peligrosos o especiales, se puede tener al ambiente este es el depósito de los desechos infecciosos del hospital de Cotauma. Por lo que pude averiguar, este depósito tiene muros de concreto, y esto para evitar el alza de temperaturas y la humedad. Además, su salida es exclusiva para su recojo. Se puede decir que estos desechos especiales tienen un tratamiento especial. No los recogen los camiones que habitualmente conocemos. Son camiones especiales que evitan la propagación, digamos, de algún tipo de infección o algo que pueda dañar la salud de las personas. Prosiguiendo, les tengo algo de antecedentes y de ubicación. El relleno sanitario de Villaingenio data desde 1996. Es importante planificar la ubicación del relleno sanitario para que no afecte a la población con las posibles descargas o contaminantes. El botadero o relleno sanitario de Villaingenio se encuentra dentro del área urbana de la ciudad del Alto, conforme la ley 068 del municipio de la ciudad del Alto. En el presente reglamento general de la ley número 755, el artículo 73, nos habla de la selección del sitio para el relleno sanitario de residuos. Esta establece la selección del sitio para la construcción del relleno sanitario de residuos peligrosos deberá cumplir al menos con los siguientes criterios. Inciso A, estar alejado longitudinalmente 3.000 metros del último núcleo habitacional. Inciso B, estar alejado longitudinalmente a 1.000 metros a partir del centro de cauce de cualquier corriente superficial, ya sea permanente o intermitente, sin importar su magnitud. Inciso C, ubicarse en una zona que no tenga conexión con acuíferos con base a estudios hidrogeológicos. Inciso D, ubicarse fuera de las áreas protegidas de las zonas del patrimonio cultural. Inciso E, ubicarse en las zonas donde se evite que los vientos dominantes transporten posibles emanaciones a los centros de población y sus asentamientos humanos. Inciso F, no deberá ubicarse sobre zonas de riesgo. Bajo este parámetro impuesto por el Reglamento General de la Ley 755, está muy lejos la realidad de Villaingenio, pues alrededor del relleno sanitario, a escasos 50 metros del ingreso al relleno, ya se pueden hallar viviendas. La ubicación de este relleno no ha sido la mejor, debido a que se encuentra en medio de asentamientos de varias familias que llevan décadas habitando el lugar. La construcción del relleno sanitario ha afectado la salud de las familias de estos y ha matado producción agrícola como crianza de ganado por su improvisada ubicación. Con esto se puede decir que el relleno sanitario de Villaingenio ha sido producto de una improvisación en la planificación, debido a que no se planificó la ubicación del mismo, sino solamente se adecuó el antiguo botadero municipal que se había habilitado en el lugar para convertirlo en el relleno sanitario. Continuando, antes de la construcción de un relleno sanitario, primero se debe seleccionar la ubicación considerando los siguientes aspectos: que no existe en el suelo afloramiento de agua, que no existe en el suelo humedades, que no existe en el suelo bordes costeros, que no existe en el suelo zonas de inundación,
que no existen en el suelo fallas geológicas, que no exista exposición a riesgos de derrumbe o deslizamientos. Por lo que pude averiguar, en el relleno sanitario de Villa Ingenio no se presentan afloramientos de agua, humedales, bordes costeros. De esto podemos mencionar a los municipios que se encuentran a orillas del lago Titicaca, de los bordes costeros. No se presentan tampoco inundaciones. Esto porque en la actualidad se construyeron sistemas pluviales aprovechando la altitud en la que se encuentra. Tampoco hasta la fecha se han presentado fallas geológicas. Sobre el riesgo de derrumbe y deslizamiento se encuentra sobre la planicie del altiplano, por eso no se daría un deslizamiento o derrumbe, a no ser de las celdas ya cerradas de gran altitud. Otras características que se pueden mencionar es la capacidad para soportar la demanda de la comunidad servida por el periodo de vida útil del relleno, la distancia adecuada de los centros generadores de residuo, la distancia adecuada a los centros de acopio y compactación, la accesibilidad para vehículos, poseer condiciones naturales de seguridad para potenciales eventos de contaminación superficiales y subterráneas, poseer la cantidad y calidad apropiadas de material y cobertura dentro del sitio en sus cercanías. Si hablamos de la capacidad ya se basó su volumen hace mucho tiempo, pero con el transcurso del tiempo se ha dotado de nuevas hectáreas para la construcción de nuevas celdas. En la gestión, por ejemplo, en la gestión de Soledad Chapetón se dotó 46 hectáreas de terreno, con esto asegurando la vida útil por lo menos hasta el 2030. La distancia de los generadores, que en este caso nos pondríamos como ejemplo nosotros, porque nosotros somos los que generamos los residuos sólidos. Las industrias también. En este caso, como está en un sitio muy cercano a la urbe, aproximadamente 1 hora en automóvil, en ese caso sí cumpliría con la distancia adecuada para los generadores. La distancia en los centros de acopio, estoy ya hablando prácticamente dentro del relleno sanitario, se encuentran bien distribuidos. Esto porque se tiene gran espacio al interior del mismo. Y también gracias a esto se tiene un trabajo continuo. De la seguridad natural. En nuestro caso del relleno sanitario de Villa Ingenio no posee una seguridad natural. Por ejemplo, se puede decir que si se desborda una de las celdas de lixiviados, pueden llegar a entrar en contacto con los ríos o chacras o algo así. Cuando se refiere a seguridad natural puede decir, digamos, que tengamos un cerro, cosa que ese cerro tape, digamos, el flujo de los lixiviados, esto evitando el contacto con el medio ambiente y no dañando al ecosistema cercano. Ahora, para el material de cobertura, para rellenar las distintas capas que se van realizando conforme se va llenando los residuos sólidos, sí se posee material, y eso es por la cercanía que se tiene entre los cerros, donde se puede extraer material para realizar estas coberturas. Construcción. Se puede nombrar algunas principales actividades que se realizan para la construcción del relleno sanitario. Por ejemplo, se tiene la preparación del terreno, construcción del cerco perimetral, construcción de vías de acceso y caminos internos, construcción de oficinas, talleres, bodegas y otras instalaciones, implementar instalaciones que provean de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, implementación de un sistema de drenaje pluvial y pretiles o muros de contención, impermeabilización y revestimiento del fondo, implementación de un sistema de manejo de lixiviados o líquidos percolados que se producen por la descomposición del material orgánico, la humedad, precipitaciones o escocentías, implementación de un sistema de control y captación de biogás
que se genera mediante la transformación de residuos orgánicos producida por bacterias en ausencia de oxígeno. Implementación de un sistema de control de vectores como roedores o moscas que transmiten enfermedades al ser humano. Ahora, vamos a relacionarlo con el relleno sanitario de Villingenio. En el relleno sanitario de Villingenio no se preparó el terreno. Esto porque antes de ser un relleno estaba considerado como botadero. Una característica de ellos es que las celdas 1 y 2 no tienen incorporado la membrana impermeable que se coloca para evitar que los líquidos se metan al subsuelo. Ahora, del cerco perimetral, el relleno sanitario ahora en la actualidad sí ya cuenta con un cerco perimetral en toda su área, evitando así que los animales accedan a las celdas de acopio. Como se puede ver en las imágenes, esa es la preparación de un terreno cuando se va realizando la construcción de una celda. Como la fotografía de abajo o la imagen de abajo nos muestra cómo era antes, cuando se consideraba botadero. Ahora el cerco perimetral, como podemos ver unas fotos o imágenes de cómo está ahora ya construido el cerco perimetral. Como se puede apreciar, las vías de acceso externas son limitadas, produciendo así este tipo de congestionamiento. Como vemos en la imagen, varios camiones esperando el ingreso al relleno. En cambio, las vías internas se encuentran bien distribuidas, logrando así efectivizar el trabajo. Con las actualizaciones que se han realizado a este relleno, ahora ya se cuenta con una portería, oficinas, viveros, compostaje, etc. También una planta de tratamiento para lixiviados, cosa que antes no se tenía. Ahora, con la implementación de energía, agua y alcantarillado, el relleno sanitario sí cuenta con energía, pero no cuenta con agua potable, tampoco con un alcantarillado. Como se puede apreciar en las imágenes, el alcantarillado solo es externo, al aire libre, y el sistema de drenaje fluvial sí está realizado en las celdas. En la imagen de abajo se puede apreciar cómo se realiza un muro de contención cuando la zona es geológicamente inestable. En este caso podríamos colocar el ejemplo de el relleno sanitario de Alpacoma, que hace algunos años hubo un deslizamiento, lo cual ocasionó un incidente medioambiental gravísimo. Como se pudo observar, un ingeniero civil también es parte de estas acciones, realizando el proyecto, dirigiendo y ejecutando las obras civiles que se ha visto. Eso sí, no solo. Esto es posible gracias a la intervención de todo tipo de profesionales, por decir un ingeniero agrónomo, un ingeniero ambiental, un ingeniero sanitario, un topógrafo y etcétera de profesionales. Y con esto quiero decir que los ingenieros civiles también tenemos el deber de nutrirnos de este tipo de información, porque quién sabe en qué momento o vayamos a parar a uno de estos lugares, y con conocimiento podemos aplicar construcciones que puedan garantizar la construcción de rellenos sanitarios nuevos en el futuro, que sean beneficiosos para el medio ambiente y para la salud de nosotros. Y por último, terminada la vida útil del relleno sanitario, procede la fase de cierre, que contempla principalmente la cobertura final del área de relleno sanitario, diseño y rehabilitación paisajística del lugar, implementación de un plan de recuperación de flora, vegetación y fauna, mantención de los sistemas de control de gases lixiviados y erosión. Los terrenos que se lleguen a recuperar pueden ser o se pueden dedicar a usos recreacionales como parques y campos de deporte.